Bienvenido, bienvenida a esta clase de geometría. En este caso vamos a hablar de los polígonos. Este es el primer vídeo sobre los polígonos y vamos a hablar en él de qué es un polígono y los elementos que tiene un polígono. Antes de meternos con los polígonos, me gustaría hablaros sobre dos conceptos que vamos a necesitar para entender los polígonos. El primero es el concepto de plano y el segundo es el concepto de figura geométrica. Así que primero vamos a ver lo que es un plano y luego veremos las figuras geométricas. Un plano es una superficie plana que se extiende infinitamente en todas las direcciones y que tiene las siguientes características. Un plano es bidimensional. ¿Qué quiere decir bidimensional? Quiere decir que tiene solamente dos dimensiones, el largo y el ancho. No tiene fondo, no tiene grosor, no tiene volumen. Otra de las características que tiene un plano es que es infinito. Los planos se extienden sin límites en todas las direcciones. Y por último, un plano contiene infinitos puntos y rectas. Por cualquier punto en un plano pasan infinitas rectas y cualquier recta que une dos puntos de un plano está completamente contenida en él. Esto sería, un ejemplo, un trocito de un plano. Para que os imaginéis, un plano es una superficie plana, pero es infinita. Es difícil de imaginar un plano porque un plano es infinito y nosotros no podemos imaginar cosas infinitas por nuestra propia naturaleza. Pero vamos a imaginarnos una hoja de papel que tiene alto y ancho, pero que no tiene fondo, o tiene un fondo muy pequeño, imperceptible para nosotros. Una hoja de papel sería un trocito de plano. Si os imagináis esa hoja de papel extendiéndose sin límite en todas las direcciones, eso sería un plano. La pantalla del ordenador es un trocito de plano también. Es una superficie plana que tiene dos dimensiones, el largo y el ancho también, porque el fondo sería imperceptible, entonces para nosotros podríamos considerarla de dos dimensiones. Y si pudiésemos extender esa pantalla hacia el infinito, 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 en todo el largo y en todo el ancho, pues estaríamos hablando de un plano. Este es el primer concepto que os quería explicar. Y el segundo concepto es el de figuras geométricas. Las figuras geométricas son formas que tienen los objetos que nos rodean, están por todas partes. Y estas figuras geométricas, aquí por ejemplo, os puse un punto, un triángulo y un círculo. El punto sería la figura geométrica más básica que hay. Podría poner más ejemplos aquí de figuras geométricas, como por ejemplo rectas, segmentos, semirrectas, todo aquello que represente algún tipo de figura que exista en la realidad o que se pueda representar con algún dibujo, serían figuras geométricas. En la parte de arriba vemos que son figuras muy simples. El punto tendría una dimensión nada más y luego tendríamos el triángulo y el círculo que tendrían dos dimensiones. En este caso solamente tendrían alto y ancho, pero no tendrían fondo. Y entonces esta sería unidimensional, el punto, y estas dos serían bidimensionales. Luego veremos lo que son. En la parte de abajo tenemos figuras reales que nos podemos encontrar en la realidad. De hecho, son fotografías de cosas reales. Tenemos una piedra, tenemos un cartel y tenemos una figura de cerámica. Estas figuras tienen tres dimensiones porque tienen alto, tienen ancho y además tienen fondo. Y también se consideran figuras geométricas porque son formas que nos podemos encontrar en nuestra vida cotidiana, en la realidad, en nuestro día a día. Estos son ejemplos de figuras geométricas, pero ahora vamos a ver la definición de las figuras geométricas. Una figura geométrica es un conjunto de puntos que están en un espacio y que cumplen ciertas propiedades. Estas propiedades van a definir cuál es la forma y el tamaño de la figura de la que estamos hablando. Esta es la definición de los objetos que vimos en la diapositiva anterior, que eran formas que podemos ver en nuestra vida diaria y que podemos ver en sitios donde haya espacio, ¿no? Entonces, una figura geométrica es un conjunto de puntos. Los puntos son las figuras geométricas más básicas que existen, que solamente tienen una dimensión. Este conjunto de puntos estará ubicado en un espacio y cada figura geométrica va a tener unas propiedades particulares de esa figura geométrica. Figuras geométricas, por ejemplo, la circunferencia, que ya vimos en otras clases anteriores, tiene unas propiedades diferentes que los polígonos, por ejemplo, que los triángulos o que los cuadrados. Cada forma tiene unas características y según las características que tengan esas figuras, pues serán un tipo u otro tipo de figuras geométricas. Y esas propiedades van a definir cuál es la forma y cuál es el tamaño de la figura de la que estamos hablando. Hay muchos tipos de figuras geométricas, pero nosotros vamos a dividirlas en dos tipos de figuras geométricas de momento. Por un lado tenemos las figuras geométricas planas, que son
figuras que tienen solamente dos dimensiones, que tienen alto y ancho, como las figuras que vimos en la diapositiva anterior en la parte de arriba. Y luego están las figuras geométricas espaciales, que son tridimensionales, tienen tres dimensiones, tienen alto, ancho y profundidad, que son objetos reales que podemos ver alrededor nuestra. Tienen tres dimensiones y serían figuras geométricas espaciales. Bueno, ahora ya sabemos lo que es un plano, ya sabemos lo que es una figura geométrica, entonces ahora vamos a ver qué es un polígono. Un polígono es una figura geométrica plana o forma bidimensional, que acabamos de ver lo que es eso, que está formada por una secuencia de segmentos, que estos segmentos son rectos, y estos segmentos están conectados para formar una cadena poligonal cerrada. Es decir, un polígono es una figura encerrada dentro de un contorno limitado por segmentos y su forma es cerrada. Vamos a ver qué significa todo esto. Vamos a fijarnos en este dibujo que tenemos aquí. Esto es un ejemplo de un polígono, es un tipo de polígono. En este caso es un cuadrilátero porque tiene 4 lados. Eso ya lo veremos más adelante. Pero bueno, nos va a servir de ejemplo para entender lo que es un polígono o las características que tiene que tener un polígono. Entonces, un polígono siempre es una figura geométrica plana, es decir, es una figura que tiene dos dimensiones, tiene alto y ancho. Eso lo tienen que cumplir todos los polígonos. Y además, esta forma geométrica está formada por una secuencia de segmentos que además son rectos y están conectados para formar una cadena poligonal cerrada. Es decir, los polígonos están compuestos o están formados por una secuencia de segmentos. Fijaos, estos de aquí son segmentos. Este sería uno, este sería otro, este sería otro y este sería otro. Y van formando como si fuese una cadena que está cerrada. Si nos imaginamos estos segmentos como eslabones de una cadena, sería una cadena que está cerrada. Y esto nos deja una figura geométrica que está encerrada dentro de un contorno que está limitado por segmentos y su forma es cerrada. Esta es la definición de un polígono. Entonces, un polígono tiene que cumplir siempre, primero, que es una figura geométrica plana, es decir, que tiene dos dimensiones nada más. Segundo, que está formada por una secuencia de segmentos, todos ellos rectos, uno detrás de otro, de manera que si este es el primer segmento, el segundo, el tercero y el cuarto, por ejemplo, el último segmento termina donde empieza el primer segmento. De esta manera se dibuja como una cadena cerrada de segmentos. Y la tercera propiedad es que la figura que se dibuja con esos segmentos es una figura que está cerrada, tiene una forma cerrada, está encerrada dentro de un contorno limitado por los segmentos. Aquí tenemos unos ejemplos de figuras geométricas que no son polígonos para entender un poco mejor lo que realmente son los polígonos, ¿no? Cuando vemos lo que no es, muchas veces entendemos lo que es. En el primer ejemplo vemos que es una figura bidimensional, es una figura geométrica que tiene dos dimensiones. También vemos que tiene unos segmentos que forman una figura cerrada, pero uno de esos segmentos es curvo, no recto. Tienen que ser todos rectos para que sea un polígono. Entonces, como esta figura geométrica tiene un segmento curvo, en este caso no podemos hablar de polígono. En el segundo caso, pues tenemos también una figura que es bidimensional, es una figura plana con dos dimensiones nada más porque no tiene fondo y está formada por segmentos y son segmentos que van uno a continuación del otro. Esos segmentos son todos rectos. Pero lo que vemos aquí es que esta figura no es cerrada, tenemos aquí un trocito que está abierto. El extremo final del último segmento no se conecta con el primer segmento, con el inicio del primer segmento. Por lo tanto, es una figura abierta, no es una figura cerrada. Por lo tanto, en este caso tampoco estaríamos hablando de polígonos. Resumiendo, un polígono es una figura plana que solamente tiene dos dimensiones, alto y ancho. Está formada por segmentos rectos consecutivos entre sí que forman una cadena cerrada. Cuando se cumplen estas tres cosas, estamos hablando de un polígono. Ahora vamos a ver cuáles son los elementos de un polígono. Los polígonos tienen 4 elementos. Todos los polígonos tienen 4 elementos. Y esos 4 elementos son los lados, los vértices, los ángulos y las diagonales. Vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a empezar con los lados. Los lados son cada uno de los segmentos rectos que limitan el polígono. En esta figura de aquí vemos los lados en color rojo,
que son los que acabamos de ver en la definición de polígono. Son como si fueran los bordes del polígono. Es siempre una figura cerrada, pues estos serían los lados del polígono. Ahora vamos a ver los vértices del polígono. Los vértices del polígono son puntos en los que se unen dos lados consecutivos del polígono. Por ejemplo, aquí tenemos dos lados consecutivos. Consecutivos quiere decir que va uno después del otro, que van uno a continuación del otro, que no hay ninguna interrupción entre ellos. Por ejemplo, tenemos aquí este lado, el lado D y el lado A, estos dos lados. Estos dos lados son consecutivos, son lados consecutivos de este polígono. Entonces, el punto en donde se unen estos dos lados consecutivos, este punto es un vértice. Y eso pasaría en cada uno de los puntos en donde se unen dos lados consecutivos. Aquí tendríamos otro vértice de este polígono, que sería el punto de unión entre este lado y este lado. El vértice C sería el punto de unión entre el lado B y el lado C, y el vértice D sería el punto de unión entre el lado C y el lado D. Vamos ahora con los ángulos. Los ángulos son las porciones de plano que están comprendidas entre dos lados y un vértice. Los ángulos, ya sabemos lo que son estas porciones de plano que están entre dos lados consecutivos y un vértice. Cada vértice va a llevar asociado siempre un ángulo en un polígono. Y en este caso, en esta figura, como tenemos 4 vértices, pues vamos a tener también 4 ángulos, que son estas aberturas dibujadas en color verde entre dos lados consecutivos. Y luego, por último, tenemos el último elemento, que son las diagonales de los polígonos. Las diagonales son segmentos que unen dos vértices que no son consecutivos. Por ejemplo, aquí tenemos el vértice A y el vértice B, por ejemplo, sería un vértice consecutivo. Este no nos valdría. Tendríamos que irnos al vértice C. Si trazamos un segmento desde este vértice a un vértice que no sea consecutivo, tendremos una diagonal. Lo mismo pasaría en el caso de la diagonal que une el vértice D con el vértice B. Esta diagonal está uniendo dos vértices que no son consecutivos. Recordad que consecutivos quiere decir que va uno a continuación del otro. Los segmentos que unen los vértices consecutivos son los lados, y los segmentos que unen los vértices que no son consecutivos en cualquier polígono serían las diagonales. Con los elementos del polígono damos por finalizada esta clase. Gracias a todos y a todas por pasar este ratito conmigo y nos vemos en la siguiente clase. Adiós.